Programa Contragolpe, conversando con Pablo Fernández Blanco, secretario técnico de la Comisión Desarme. Ya convinimos en que vamos a abreviarlo así. Conversábamos antes del corte, antes de la pausa, sobre la iniciativa con el colectivo de bandas rebeldes. Nos comentaba que también va a haber un acercamiento hacia planteles educativos para incorporar a las niñas, niños y adolescentes también a esto. Porque piensa que la vía de la música puede ser pertinente, puede ser oportuna para contribuir con el desarme. Bueno, fíjate, creo que parte también de una filosofía de cómo entender el cambio de las condiciones que generan violencia, ¿no? Creo que Facundo Cabral era el que decía que un arma menos y un músico más y el mundo sería mejor. Bueno, nosotros creo que desde esa perspectiva estamos también tratando de avanzar en este país. La música puede ser un canal conductor muy pertinente para llegar con un mensaje preciso, contundente a la juventud venezolana, que como hemos dicho es la destinataria principal de todas estas acciones, ¿no? Quizás nosotros tenemos un discurso que queremos llevar, pero los mecanismos para llegar no son precisamente los que uno puede tener a la mano. Esta es otra vía de abordaje. Es otra vía de abordaje, política. Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Que el mensaje sea claro, que llegue, que movilice, sobre todo que movilice y genere conciencia en los venezolanos, en las venezolanas y especialmente en la juventud. ¿El primer disco cuándo va a estar en la calle? En el mes de mayo, son varios, ¿no? En el mes de mayo, Dios mediante, va a estar la primera producción. Por supuesto va a ser de distribución gratuita, por ello el convenio Ministerio de Cultura con el Centro Nacional del Disco. Y bueno, vamos a tratar de que se pueda distribuir de una manera masiva, con un criterio, por supuesto, para una distribución efectiva que llegue a quien debe llegar, ¿no? A los jóvenes sobre todo. ¿Van a ser canciones alusivas al desarme? Canciones alusivas al tema de la paz, de la vida, del desarme, por supuesto, de la valoración de la juventud desde la visión de un proyecto de vida positivo. Usted estuvo esta semana, el lunes, si no nos falla la memoria, en La Vega. Sí. También promoviendo una actividad comunitaria deportiva. ¿Esto forma parte también de las actividades de la comisión? Forma parte también. Es decir, la música, el deporte. Deporte, exactamente. Tenemos ya una alianza establecida con el Ministerio del Deporte, que bueno, van a apoyar todas las acciones de la comisión. Ya estamos pensando una serie de acciones que no las quisiera adelantar ahora porque también algunas van a tener un carácter sorpresa importante, pero sí hay un despliegue a nivel deportivo que va a contribuir con toda esta campaña por la paz y el desarme en Venezuela. No son políticas blandengues frente a las armas de fuego, por ejemplo. No, sabe que quienes defienden unas políticas duras, desarme por la fuerza y otras medidas, le dirían, bueno, usted no va a pretender combatir esa violencia con un disco, con música, y probablemente lo dirían en términos más efectivos. Seguramente. Y con unos encuentros deportivos. Seguramente. No, nosotros estamos claros que esas son acciones que van apuntando a una de las dimensiones, que es la generación de conciencia en la sociedad. Nosotros lo hemos dicho y lo ratifico, es atender el problema de la violencia. La variable instrumental de las armas, por supuesto, la estamos atendiendo. Hay toda una política de incautación de armas, hay toda una política de destrucción pública de armas, algo que en el pasado no se hacía en Venezuela. ¿Cuántas destrucciones están previstas para este año? ¿Cuántos actos de destrucción? En principio, nuestro objetivo es que al menos se realicen 2 grandes actos en el año, porque implica toda una movilización compleja el trasladar las armas hasta el sitio de destrucción. Hay unos procesos previos de recepción de las armas en cada uno de los estados, hay unos criterios de seguridad que se deben seguir, pero bueno, así como lo hicimos el año pasado, con una cifra récord, vamos a tratar que este año al menos 2 grandes actos de destrucción pública de las armas incautadas, que ya están siendo colectadas en todos los estados y trasladados a las guarniciones militares y luego al Parque Nacional de Armas en el DAEX. Ahora sí podemos pasar al material que trajo para compartir esta noche con todo el pueblo venezolano. Bueno, ahí está la consigna del presidente Chávez. Vamos al desarme, vamos hacia la paz, que ha insistido mucho también con este tema. Los datos de la encuesta de victimización, ¿ha habido cierto misterio con respecto a estos datos? No, para nada. Estos son datos públicos. Es la encuesta nacional de victimización más actual que tenemos, del año 2010. Ya se está planificando la encuesta nacional de victimización 2012. Esto como una política de Estado para la construcción de políticas públicas en materia de seguridad. Es algo sumamente positivo que hay que destacar. Podemos verlo en porcentaje. Fíjate tú, hay unos porcentajes importantísimos aquí que yo quisiera que analicemos brevemente. Cuando nosotros tomamos los datos de la encuesta nacional de victimización y los datos que nos aporta
el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, nos encontramos que los homicidios que ocurren en Venezuela están marcando una franja muy significativa en cuanto a las víctimas. Muchachos de 15 a 24 años de edad y jóvenes de 25 a 44 años, que incluso haciendo un desglose interno de este dato, la franja más importante está entre 25 y 28 años de edad. Este es un primer dato importantísimo. Ahora vamos a la siguiente lámina. Es decir, en otros franjas de edades el impacto es mucho menor. Es muchísimo menor. Allí. Fíjate, si hacemos la distribución de víctimas y victimarios por sexo, vamos a la siguiente. Y lo tenemos por género. Exactamente. Vamos a esperar que pase la lámina. No lo tenemos todavía, podemos seguir detallando. Ok, fíjate Estamos viendo las edades también de los victimarios que coinciden. Son jóvenes matando a jóvenes. Ese es un tema importantísimo. Por eso el alcance del mensaje tiene que ir a la juventud con tanto énfasis. Aquí lo podemos ver. Son jóvenes, pero además mayoritariamente hombres. De cada 10 homicidios que ocurren en Venezuela, 8 homicidios están afectando al sector masculino. No son solo hombres matando a hombres, sino jóvenes matando a hombres, sino hombres matando a hombres jóvenes. Pero este elemento lo cruzamos con una tercera variable. Las mujeres como victimarias es una cifra casi insignificante. Ínfima, es prácticamente insignificante. Sí, cosa que, bueno, afortunadamente, pero tendríamos que llegar al punto en que esto sencillamente no exista, ¿no? Ahora, la siguiente lámina es muy importante que la veamos, que es la distribución de las víctimas por estrato social, ¿sí? Porque ahí vamos a ver, creo yo, el dato más contundente. Vamos a pedir la siguiente lámina. Vamos a pedirla, exactamente. Aquí está. Entonces, fíjate, jóvenes, hombres, y cuando los distribuimos según el estrato social al que pertenecen, fíjate dónde está la franja mayoritaria de victimización. 56%, 27%, los estratos más pobres de la sociedad. Estamos hablando prácticamente que el 80% de los homicidios afectan a los sectores populares. Entonces, este es un dato que para nosotros es muy relevante a la hora de definir una política pública y por eso la insistencia que hemos hecho en torno a la atención de la juventud. Ahora, es curioso porque este dato no se compadece con la percepción de inseguridad que tienen los estratos de mayor poder adquisitivo. Claro, estos son los estratos que de alguna manera... a eso tampoco. Por supuesto, no. En esto estamos claros, no estamos minusvalorando la victimización de nadie. Lo que sí estamos dejando claro es que si bien los sectores medios y altos de la sociedad en cuanto a su poder adquisitivo son los que manifiestan abiertamente y de manera mucho más extendida la crítica, la preocupación y las sensaciones ligadas al tema de inseguridad, quienes realmente están, por decirlo coloquialmente, poniendo a las víctimas, son los sectores populares. Vamos a interrumpirlo brevemente porque tenemos un mensaje del presidente Chávez que lo comentábamos, no sobre este tema, sino que viene ya en camino. Lo leemos, lo tenemos en pantalla también allí. Ya en el avión, todos muy contentos, pues vamos rumbo a nuestra amada Venezuela. Saludos llevo de Fidel, Raúl y de toda Cuba. ¡Viva Venezuela! Es el mensaje del presidente Chávez a través de su cuenta en Twitter, @ChávezCandanga. El presidente Chávez viene en camino, está regresando ya al país como lo había anunciado, que entre miércoles y jueves, lo comentábamos también fuera de cámara, Pablo, me estaba ya de regreso, ya se está concretando el retorno del comandante Chávez. Nosotros retomamos la conversación, el tema de esta noche, sobre no solamente las políticas de desarme, sino también la percepción sobre la cual hacíamos referencia. Quienes se sienten más violentados son los que menos violencia sufren. Exactamente. Fíjate tú, pasando ahora a otro elemento importante que tiene que ver con la gran consulta nacional por la convivencia sin armas, ¿no? Nosotros hemos logrado consultar, Vanessa, en todo el territorio nacional más de 16.000 personas. ¿Cómo han sido esas consultas? Han sido directas, eso es importante decirlo, han sido a través de talleres que se han realizado en todas las regiones con diferentes grupos sociales. Hemos trabajado con ganaderos, con estudiantes, con comerciantes, funcionarios públicos, etcétera. Y de esta consulta nacional presencial, más los aportes de la consulta vía web, que también es una vía que continúa abierta para la participación. Todavía se puede participar. Ya estamos en los últimos días, estamos cerrando. Con el mes de abril ya cerramos la consulta nacional, pero los resultados que nos ha arrojado la consulta son bien significativos. Por ejemplo,
Se consultó con la población qué opinaban respecto a una suspensión de la emisión de portes de armas en Venezuela. Contundente. 90,2% está absolutamente a favor de la medida, y cuando tratamos de indagar incluso con quienes se manifiestan en contra, la argumentación, nos encontramos con que mucha gente decía: voto en contra porque la medida es temporal. Nosotros queremos que sea una medida permanente. En ese sentido, que podría ser incluso un porcentaje de aprobación mayor. Pudiese ser mucho mayor el porcentaje que ese 90%. ¿Con qué se asocia la suspensión del porte de armas cuando se indaga en esta respuesta? Bueno, la gente lo que quiere es que no haya armas en las calles. Sencillamente, la reducción de la presencia de armas de fuego en las calles. Luego, la siguiente lámina tiene que ver con la consulta sobre la comercialización. Vamos a darle chance que aparezca aquí. Ahí está. Sobre suspender la comercialización de armas y municiones, los dos elementos que es muy importante siempre recordar, el arma y la munición, nos encontramos con que el 73,8% aprueba el cierre de la comercialización. Esta es una medida que fue validada en la consulta y que ya entró en vigencia a través de una resolución ministerial del 29 de febrero, en la cual se establece la prohibición de comercializar armas y municiones en el país para la población civil. Ese 20% que se opone, o 19,3%... Hay un elemento también vinculado, por un lado, a quienes dicen que hay que permitir que la gente se arme, que es una lógica presente en algunos sectores de la sociedad. Consideran que frente al fenómeno de cómo se percibe la inseguridad, la gente debería armarse. Bueno, hay un sector de la sociedad que piensa así, eso se respeta. Han participado en la consulta, pero es evidente que la mayor parte de la sociedad venezolana lo que está indicando es que hay que frenar esa posibilidad de adquirir armas con tanta facilidad en el país. ¿Esto sería un espaldarazo colectivo de la mayoría del pueblo venezolano a las medidas que se han tomado hasta ahora? Sin lugar a dudas. Que ha tomado el gobierno nacional del ministro Leizame. Sin lugar a dudas es un espaldarazo muy significativo y que debe proyectarse además a las medidas que queden definidas en la ley, que está en proceso de construcción, como ustedes saben. En la siguiente lámina podemos observar la opinión de la gente en torno a restringir el portar armas en espacios públicos y privados de reunión colectiva. 83% a favor. Y hasta cierto punto uno dice, pero es que es lógico. Uno quiere ir a un concierto, a un estadio, a un espectáculo y estar tranquilo, no tener la zozobra de que hay una persona con un arma que puede tener una dosis de alcohol de más y que en un conflicto o en una discusión pueda arruinarle la fiesta a todos, por decirlo así muy coloquialmente. O sea que este es otro tema sobre el cual hay un amplio acuerdo. Hay un amplio acuerdo. Con base en los resultados. Y frente a esto es que ya se han elaborado 3 resoluciones que están para la firma de los ministros, que tienen que ver con la suspensión de la permisología para portar armas de fuego en espectáculos públicos, en sitios de expendio de bebidas alcohólicas. Y hemos incorporado una tercera, por una coyuntura muy lamentable, que es la violencia en obras en construcción. Por lo tanto, prohibir portar armas de fuego en obras en construcción, públicas o privadas. Solamente falta la firma del ministro Tarek El Aissami. Y del ministro de la Defensa. Y del ministro de la Defensa. Son resoluciones conjuntas. Recordemos que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana tiene un mandato a través de la Constitución en cuanto a la rectoría en esta materia, pero como afecta el ámbito de la seguridad ciudadana, se produce la norma de manera conjunta con el órgano rector en materia de seguridad ciudadana. ¿Qué sucede, por ejemplo, con funcionarios policiales? Es decir, no los involucraría a ellos. Un funcionario policial puede estar armado, por ejemplo, garantizando la seguridad. Por supuesto. La excepcionalidad de estas normas apunta a que los funcionarios de los órganos de seguridad del Estado, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en sus ámbitos de competencia, la seguridad privada debidamente registrada. Estamos tratando de ayudar también por la vía de estas medidas en otra de las áreas donde está trabajando el Ministerio del Interior, que es lograr poner orden en el tema de la seguridad privada, donde sabemos que ha habido realmente una dispersión, una gran cantidad de empresas sin registro, y eso también tenemos que empezar a controlarlo. Que sea seguridad privada, pero una seguridad privada realmente segura. En ese sentido, ellos que también... sí podría portar armas en estos contextos. En estos contextos, siempre y cuando sean empresas de seguridad debidamente registradas. ¿Qué se ganaría con esas 3 resoluciones que están listas para la firma, como usted nos dice? Reducir la presencia de armas en las calles y en espacios donde evidentemente pueden ocurrir situaciones de violencia,
con víctimas. ¿Qué dicen las investigaciones? ¿Hay mayor propensión a que ocurran hechos de violencia en estos contextos? Sin lugar a dudas, claro, y sobre todo cuando vinculamos el factor alcohol con presencia de masas, bueno, es prácticamente una fórmula matemática. No es casual que los fines de semana, en los espacios donde suele haber expendio de licores, se generen situaciones que devienen, bueno, en violencia con armas, sin lugar a dudas. Fíjate, hay otro tema, y aquí pasaríamos, bueno, una medida más que también se consultó, que es muy importante. Le preguntamos a la gente si estaría de acuerdo que Venezuela sea una promotora internacional de un tratado frente a la comercialización de armas y municiones. ¿Por qué se planteó esta pregunta? ¿Está planteado porque el problema... el gobierno nacional? Claro, sin lugar a dudas. El problema de las armas, del comercio de las armas, es un problema transnacional. No es un problema exclusivamente de los venezolanos. Ahora, tenemos que lograr que los países del mundo se pongan de acuerdo cómo trabajar articuladamente para frenar el flagelo del comercio de las armas. 92% de las personas estuvieron de acuerdo en esto, es la medida además con mayor nivel de aprobación. Y la posición del Estado venezolano ha sido muy clara en los foros internacionales de cara a que se construya una normativa, pero una normativa igualitaria, no una normativa que discrimine y que beneficie inclusive a estados que son productores de armas. Por ejemplo, Estados Unidos, por ejemplo, países de la Unión Europea. Ahí hay todo un debate que hay que decirlo, realmente en este momento el juego está trancado, porque las posiciones que se han asumido han sido, sobre todo de Estados Unidos y de Israel, han sido posiciones muy cerradas frente al tema del control de la comercialización de las armas, ¿no? Pero usted sabe que internacionalmente se ha puesto a Venezuela como un país que prácticamente se está armando hasta los dientes. Esto contrasta con la posición de Venezuela, con base en esta pregunta, de un Estado que al contrario, en vez de armarse hasta los dientes, busca evitar la proliferación de armas. Bueno, fíjate, eso se inscribe también en todo un escenario político internacional. No es casual el señalamiento hacia los países de nuestra región y particularmente a Venezuela. Pero fíjate, una de las cosas interesantes de los estudios que estamos haciendo en la comisión, uno de ellos, por ejemplo, el Inventario Nacional de Armas de Fuego, es que hemos podido detectar las curvas que nos indican en qué momentos en este país se han comprado más armas. Y lo más llamativo de ese estudio, lamentablemente no lo tengo en láminas, pero en otro momento lo podemos presentar, es que el momento de mayor compra de armas en Venezuela se sitúa entre los años 97 y 98. ¿Compra por parte de civiles, por parte del Estado? Por parte del Estado. O sea, la contabilización en dólares de la compra de armas fue muy significativa. O sea, se compraron más armas entre 1997 y 98 que en los 13 años que en el periodo posterior. Y en este momento encontramos una curva ascendente en las compras de armas, pero hay dos factores que explican eso. Uno, que es la repotenciación del equipamiento que tiene la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, frente a una serie de materiales, por ejemplo, bélicos, que quedaron obsoletos, o que incluso, sin estar obsoletos, no se pueden utilizar por el boicot que han establecido países como Estados Unidos para proveer repuestos. Entonces, evidentemente, el Estado no puede quedar desasistido y tiene que adquirir elementos bélicos que le permitan garantizar la función de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Eso por un lado. Pero por el otro lado, en lo que tiene que ver con armas cortas, con pistolas, con revólveres, encontramos que hay una pequeña curva ascendente y eso nos llamó la atención. ¿Ascendente en estos años? En este último periodo. Pero cuando analizamos a qué se debe, encontramos que precisamente se vincula con la adquisición de armamento para dotar a los cuerpos policiales en Venezuela. O sea, que cosa que debería verse más bien en positivo, el hecho que haya una inversión del Estado de adquirir armamento para dotar a los cuerpos de policía es parte de una política de seguridad integral. Y eso creo que es un elemento que también hay que decirle a la gente. Tenemos que hacer una nueva pausa. Tenemos no? encuestas en calle. Nuestro equipo de producción preguntó. Sabemos que es una muestra pequeña, pero siempre nos indica también qué ideas están allí. Vamos a presentarlas al regreso y las podemos comentar y ya finalizamos también con el resto de los resultados de la consulta. Enseguida volvemos.